Hoy en Planet Atlas conocerás los 5 países con más inflación en el mundo. Es importante tener en cuenta que el persistente aumento de los precios ha emergido como un desafío no resuelto que afecta a diversas economías en todo el mundo, siendo Sudamérica una región particularmente afectada por esta problemática. Entre los 5 países que lideran el ranking de mayor inflación, 2 de ellos se encuentran en Sudamérica, evidenciando la complejidad de la situación en la región. Argentina, en particular, encabezó el listado mundial en 2023, experimentando un incremento del índice de precios al consumidor, IPC, del 211,4% al cierre del año, la cifra más elevada desde los inicios de la década de 1990. Este dato refleja el fuerte golpe inflacionario que ha sufrido la población argentina, generando preocupaciones sobre la estabilidad económica y el bienestar de sus habitantes. Pero el problema inflacionario se extiende más allá de Sudamérica, manifestándose en otras partes del mundo. En el segundo lugar del ranking mundial se sitúa el Líbano, con una inflación acumulada del 192,30%, según datos de Trending Economics. Esta cifra revela la magnitud del impacto económico en el país, destacando la necesidad de abordar las raíces de esta problemática global. En el tercer puesto, se encuentra Venezuela con una inflación anual del 189,80%. A pesar de la desaceleración registrada en comparación con años anteriores, la situación económica sigue siendo un desafío para el país sudamericano. Venezuela, que hasta recientemente enfrentaba una hiperinflación extrema, experimentó una notable reducción en 2023, alcanzando el tercer lugar en el ranking global. Sin embargo, este logro no exime a Venezuela de los desafíos económicos persistentes, evidenciando la necesidad de medidas continuas para garantizar una recuperación sostenible. En el contexto global, otros países también enfrentan desafíos inflacionarios considerables. Siria y Turquía se posicionan más atrás en el ranking, con inflaciones del 84,90% y 64,77% respectivamente. Estos datos subrayan la amplitud del impacto inflacionario a nivel mundial, revelando la necesidad de estrategias coordinadas y eficientes para abordar esta problemática y preservar la estabilidad económica en distintas regiones. Por su parte, América Latina presenta una variada realidad en cuanto a las tasas de inflación, destacándose la excepcional situación de Argentina, Venezuela y Cuba. Estos países presentan problemas de inflación crónica, con tasas de inflación elevadas y sostenidas en el tiempo, según lo que señala un experto de la CEPAL. En este sentido, Cuba emerge como otro ejemplo de desafíos inflacionarios persistentes. Aunque la isla concluyó el año 2023 con una inflación interanual del 31,34% en su mercado formal, experimentó una ligera reducción en comparación con el 39,07% registrado en 2022, según la Oficina Nacional de Estadística e Información. Esta situación pone de manifiesto la coincidencia de que los países socialistas se caracterizan por ser inflacionarios. Entre otras características que se ha evidenciado perjudican a sus ciudadanos y a las economías de sus países. En cuanto al resto de países de habla hispana, registran una inflación inferior al 10%. Colombia encabeza este grupo con una tasa del 9,28%, seguido por Uruguay con un 5,13%. Brasil, el gigante latinoamericano, cerró el año con una tasa del 4,62%, marcando la menor cifra en 3 años y situándose por debajo del techo establecido por el Banco Central, que era del 4,75%. Chile, por su parte, experimentó una de las reducciones más notables en la región al acortar la inflación al 3,9% al finalizar 2023, después de haber alcanzado un 12,8% en el año anterior. México, como otra de las grandes economías regionales, se sumó a la tendencia bajista al cerrar 2023 con una inflación del 4,66%, en comparación con el 7,82% registrado en 2022. Estos resultados apuntan a una gestión eficiente de la política económica, contribuyendo a mantener la estabilidad y el crecimiento sostenible en la nación mexicana. Mientras que varios países latinoamericanos celebraron logros en la contención de la inflación, Costa Rica sorprendió al finalizar el año con un índice negativo de inflación del menos 1,77%, marcando un cambio significativo frente al 7,88% de 2022. Este resultado inusual sugiere dinámicas económicas particulares en Costa Rica, que podrían requerir un análisis más detenido. Estas cifras en la mayoría de los países de Latinoamérica reflejan una relativa estabilidad, a excepción de las economías más afectadas. A nivel global, la zona euro también vislumbró una salida a la crisis inflacionaria. Según Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, los países de la moneda única cerraron 2023 con una inflación del 2,9%, marcando una mejora en comparación con periodos anteriores. Este indicador positivo apunta a una recuperación económica en la región. En síntesis, el escenario económico global enfrenta desafíos inflacionarios, siendo Sudamérica una región destacada. A nivel mundial, se observan logros notables en la reducción de la inflación en algunas naciones,
subrayando la importancia de políticas efectivas y colaboración internacional para abordar este fenómeno global. Apoya el video con un like para llegar a más personas y recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.